Paz de Cristo, muy buenos días, hermanos. Hoy tenemos la historia de un tremendo evangelizador, un hombre que logró pues evangelizar a Irlanda, Escocia, Inglaterra y hasta Estados Unidos. Hoy estamos hablando bueno, antes de que nada, vamos a hacer oración. Una breve oración en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos en este momento. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Miren, estoy hablándoles hoy de Maiwet Sukkot. ¿Quién es este hombre? Es que quizás ese es su nombre de bautismo, pero él lo conocemos más bien como San Patricio. San Patricio, él nació en Britania Romana en el año 385 en el seno de una familia cristiana, era hijo de gente rica del Imperio Romano. Él, se dice que creo que su mamá era pariente, prima quizás de San Martín de Tours o San Martín Caballero como lo conocemos. Entonces, él tenía formación religiosa católica, pero un día sucedió un hecho muy triste y lamentable. Cuando él tenía 16 años, fue raptado por un puñado de piratas irlandeses que lo llevaron al norte de Irlanda y lo vendieron como esclavo. Dice en su confesión, en la que se afirma Patricius, en la que él relata su experiencia de aquellos años, escribe que el amor por Dios y el temor a Él, o sea, Dios, crecieron en mí, así la fe. En un solo día él rezaba 100 oraciones y de noche casi otras tantas. Rezaba en los bosques y sobre los montes, incluso antes de la aurora. Ni la nieve, ni el hielo, ni la lluvia parecían tocarme, decía él. Él se encargaba de cuidar unos borreguitos, unas ovejas de sus amos. Estamos hablando de gente que era de los druidas, es decir, esos que, por eso ahí viene la costumbre de lo del Halloween, eran brujos, pero él un día él tiene una revelación y él logra escaparse. Él se le aparece, yo pienso, un ángel o Dios mismo le habla y le dice, sabes que tengo un bote preparado, prepárate porque te vas a ir. Y él se va y regresa con su familia. Él duró aproximadamente como unos 6 años en ese lugar de esclavitud. Y él dice que San Patricio, él llega a decir que en un momento pues tuvo que formarse, él fue llamado para ser evangelizador. Dice que un día él eh, tuvo una visión donde él vio a una persona lo que le decían Víctor, o que llevaba unas cartas hacia él y que lo invitaba a regresar a donde él había sido esclavo para poder evangelizar ahí. Y en ese momento dice que él lo escuchó en el fondo, la voz de un pueblo que clamaba, ven, háblanos, te necesitamos. Y él tuvo que estudiar y formarse en el seminario de aquel tiempo. Bueno, no era como hoy día los seminarios, sino era como un convento. Dicen que cuando él estaba estudiando, en cierta manera, pues le costaba un poco de trabajo y él se tuvo que formar en cuestión bíblica. Y muchos batallaban mucho y decían que balbuceaba su manera de hablar el irlandés, pero él lo había aprendido nato, no era el idioma de él, pero él lo había aprendido porque él había vivido 6 años allá. Una de las cosas interesantes es que cuando lo ordenan sacerdote, eh, por el obispo Germán, así se llama el obispo Germán, lo ordenó sacerdote, él tenía la inquietud, su meta era regresar a donde había sido esclavo y evangelizar. Dicen que el obispo de Auschwitz lo ordenó obispo y no, y batalló un poquito para que lo mandaran hacia donde él quería ir, que era, hoy le llamamos Isla Verde. Y el detalle es que él cuando él se decide a ir, ¿sí? O lo mandan más bien, el obispo anterior tuvo que huir en cierta manera porque no soportó estar en ese lugar, no soportó. Y aparte de eso, San Patricio tenía el idioma, entonces fue una persona idónea, apta,
para irse a ese lugar. Mira, mi hermano, hay veces que el sufrimiento que tienes, Dios lo hace para que tú te prepares para regresar y evangelizar en esa circunstancia particular que tienes. No sé, en tu matrimonio, en tu trabajo, quizás Dios te está capacitando para que ahí en ese lugar puedas trabajar. Mira qué casualidad, San Patricio, siendo esclavo, Dios lo capacita en ese tiempo, lo forma para que en el futuro él pueda regresar a evangelizar. Él le da, se puede decir, las herramientas prácticas para evangelizar. Mira, dice la palabra, dice que San Patricio, pues él evangelizaba de una manera muy práctica. Cuando él evangelizaba y catequizaba, utilizaba una hoja de un trébol, que es una planta muy común en Irlanda, y él la agarraba y él decía que así era la Santísima Trinidad, una planta en tres hojitas. Por eso el logotipo de San Patricio es el trébol. Hay muchas historias porque él se tuvo que enfrentar a estos brujos. No eran personas como ordinarias, eran personas que tenían demonios trabajando con ellos. Cuenta la leyenda, él cuando llegó a la isla, él plantó su báculo de obispo en la arena y serpientes salieron de la isla y se salieron hacia el mar. Varias veces lo quisieron matar, pero San Patricio tenía la fe y la constancia y la seguridad de que Dios estaba con él. Cuentan que una vez San Patricio era tan celoso para ir a evangelizar que un día se fue y la catedral que él tenía, o sea, el lugar donde residía como obispo, pues dejó unos cuantos sacerdotes para tener ese tipo de servicios, la Santa Misa. Pero los brujos que sabían que se había ido, mandaron demonios para poder hacer travesuras en la iglesia. Y dice la historia o leyenda que empezaban a esconderles cosas, se caían las cosas, los asustaban. San Patricio se regresa. Cuando le hablan, él regresa y hace una oración y en ese momento los demonios se van. Muchos llegan a decir que son los duendes, por eso a San Patricio, el día de San Patricio lo rodean de duendes medios jocosos, pelirrojos, parecidos a los habitantes de Irlanda, que son un tipo de chaparritos pelirrojos. Se distinguen mucho de los Estados Unidos, los irlandeses americanos, porque son chaparritos, caras chistosas y en cierta manera un poquito pelirrojos. Pero bueno, esa es una historia. Pero hay más, ¿sí? A él lo acusaban en cierta manera de ignorancia, pero al final él duró 40 años evangelizando y convirtió a todo este lugar. Imagínate, 40 años evangelizando. Dice que finalmente, pues él, San Patricio, pues ya como te digo, ya lo ordenaron, pero él muere el 17 de marzo del 461 en Sauls. Bueno, sus restos fueron trasladados y sepultados en la Catedral de Down, donde desde entonces se domina Downpatrick. Miren, este es el lugar, este es el lugar donde la catedral de él, ¿sí? Bueno, y vamos a ver dónde están sus restos en esa catedral. Ahí vemos, qué casualidad, hay otros dos santos ahí junto con él, Santa Brígida y Santa Columba. Columba significa paloma, si no mal recuerdo. ¿Sí? Fueron supuestamente encontrados en la catedral de Hills por John de Courcy y luego reenterados aquí junto con él. Y hay una piedra de granito donde está inscrita la de las montañas de Moore, donde se instaló hasta ese día. Bueno, hay una historia muy curiosa porque dicen que cuando San Patricio falleció, lo echaron en una carreta con unos bueyes y la idea era que donde se tuvieran los bueyes, en la iglesia donde tuvieran los bueyes, ahí iba a ser donde iba a ser enterrado. Lo curioso del caso es que estos bueyes se agarraron caminando, y no llegaban a ninguna iglesia. Pero llegaron a este lugar y exactamente ahí en ese lugar es donde los sepultaron. Mis hermanos, Dios los bendiga, no quiero entretenerlos, que el amor de Dios esté con ustedes y que San Patricio, la verdad, nos ayude a ser verdaderos evangelizadores, a enfrentarnos contra gente que son de las huestes de maldad. Que Dios nos ampare, que Dios nos ayude, que Dios los bendiga.